Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Vamos a estar en esta enseñanza en 3 semanas con el tema castas, roles y familias. En esta semanita que está haciendo mucho frío aquí, yo estoy un poco con la garganta tomada porque resulta que el domingo estuve haciendo una barbacoa y hubo más humo de la cuenta y me arrimé demasiado al humo y estuve tratando de prenderlo cuando estaba húmeda la barbacoa y entonces tardó en prenderse y tuve que echarle cartón y todo eso y el humo pues era bastante oscuro y entonces respiré lo que no debía. Y también porque me confundí una col, que era lo que yo quería hacer también junto con el contramuslo de pollo. Quería hacer una col, pero me confundí con una lechuga. Entonces la lechuga se ahumó, pero no se tostó como si se costa la col, como si se tosta la col, ¿verdad? Pero en cualquier caso, pues ya tenemos la col. He comprado una col morada y vamos a estar, si el Elohim lo permite, en este domingo vamos a estar con la col, aunque como estoy así con la garganta un poco tomada, pues tal vez no la hagamos en la barbacoa, sino a la plancha, que en la plancha también se hace bien porque se tizna también, que es el punto. Bueno, entonces estamos en el día de hoy con castas, roles y familias. Empezamos diciendo, con lo más importante para resumir y para sintetizar y para pues ya llegar a una conclusión que vamos a ir desarrollando. Las familias no necesitan roles. En las familias no se necesitan roles. En la familia, por lo tanto, de que no se necesitan roles dentro de la familia, porque el padre solamente se tendría que ceñir a ser padre y el hermano solamente a ser hermano, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en la familia podría confluir el amor más auténtico, ¿entienden? Porque el hermano se remitiría y se volcaría y su esfuerzo fraternal sería por comportarse como hermano. El padre, su esfuerzo sería comportarse como padre, de protector y de sustentador. Entonces, pues partimos de esta base. Las familias no necesitan roles. Ahora, hay casos en que, por ejemplo, les vamos a citar ejemplos en los que se equivocan esos roles porque la familia no se conforma con ser familia y quiere volcarse a los roles, ¿verdad? Y los roles, vamos a comprobar al final, que acaban metiéndote, empaquetándote en lo que es una casta, que es lo peor. Entonces, por ejemplo, hablamos de casos, ¿no? Todos estos son casos que nos han tocado vivir. Y, por ejemplo, el caso de que va un joven que se ha criado en la iglesia evangélica y también se ha criado en la iglesia evangélica, por decir algo, aunque ya estaba talludito, una persona que incestuó con su propia hermana. Lo echaron de su propia familia, pero la familia evangélica, la comunidad evangélica lo acogió, ¿no? Y entonces resulta que el muchacho que vive una vida agradable a Elohim porque tiene su mujer y porque intenta vivir una vida conforme a lo que es Elohim bendito, pues camina por la calle y este hombre incestuoso que lo ha cogido ahí la iglesia le hace una agresión, podríamos entrecomillar, una agresión amigable, tocándole junto con otros ociosos, tocándole con una vara al hombre que camina junto a su mujer. Los dos han formado parte en algún momento de esa comunidad religiosa y entonces por envidia y por celos, pues este hombre que está totalmente pasado de rosca, que agrede con la vara al otro, el incestuoso, que no encuentra guía en la vida, ni tiene mujer, ni tiene nada, sino que ha sido
excomulgado aún de su propia familia, pero la Iglesia evangélica lo ha acogido, pues entonces le da con una varita, ¿no? Y entonces le da con una varita, pero este hombre, este muchacho que vive bien con su esposa y que trata de llevar una vida agradable a Elohim, pero ya sin contar con la comunidad religiosa porque ha salido de Babilonia, entonces, claro, ya no tiene a nadie a que contarlo, la agresión amigable que le acaba de propinar ese incestuoso. ¿Por qué? Porque aunque lo comunique aún a su propia familia, que tiene cargos importantes dentro de la comunidad religiosa, la comunidad religiosa no se van a poner en la tesitura de denunciar o siquiera inquietar al incestuoso. ¿Por qué? Porque el incestuoso se podría decir que es la mascota de la iglesia. Y entonces los feligreses se consuelan creyéndose superiores a ese incestuoso que ha sido excomulgado de su propia familia. Entonces no están dispuestos a denunciar o a inquietar a ese incestuoso. Con lo cual, claro, lo que yo quiero mostrarles es que cogen el rol ya no de hermano, ya no de compañero de correligionario en cierto momento que ha sido del muchacho que vive bien con su esposa, sino que ya toman el rol de que les pesa más la comunidad, el rol comunitario, ¿verdad? Y ahí es donde ya empiezan a hacer aguas y aceptan cosas que no deberían aceptar porque son injustas, ¿verdad? Como ese caso de la agresión amigable que hemos dicho, que le toca con una varita. Entonces, claro, no le propina lesión ni nada, pero el hecho es que es por envidia y el hecho es que debería de haber sido advertido de que no se propasara ni mucho menos, porque él era un marginal aceptado, digamos, a regañadientes por la comunidad religiosa. O sea que el último que tendría que inquietar a nadie sería él. Lo que debería hacer es vivir una vida lo más humilde posible, ¿verdad? Después del incesto con su propia hermana y que lo haya acogido la comunidad religiosa. Bueno, ahora hay más casos, quizá más sangrantes que este, y que nos van a proporcionar una mejor visión de lo que estamos hablando. Es que, tomen ustedes situación, se está decidiendo la vida o la muerte, por ejemplo, de una madre. Se está decidiendo una decisión de vida o muerte. Y todo el resto de la familia esperan la decisión del que podríamos llamar principal. Si viviéramos en el antiguo, lo que se llama el Antiguo Testamento, sería el príncipe. Bien, pues la familia espera la decisión del principal, ¿verdad? Entonces es una decisión de vida o muerte que incumbe a la mamá, si se le hace una cosa o se le hace otra, una cuestión de vida o muerte. Entonces toda la familia espera la decisión del principal, que es quien tiene la voz cantante. Y el principal, se distrae en una larga conversación con un caso marginal. Es decir, está en las puertas del hospital, pero se distrae a un caso marginal que ve allí en el mismo hospital, y es que una ovejita de él, o que ha sido ovejita, o que forma parte también de la comunidad religiosa, maltrata a su esposa, y la propia familia del maltratador le descalabra al maltratador para que no tenga que hacerlo la familia de la agredida, de la esposa. Entonces lo descalabra. Bueno, pues en esa situación de mala muerte se entretiene el principal, que tiene que decidir una cuestión de vida o muerte acerca de su mamá. Entonces, ¿qué problema hay aquí? ¿Qué problema plantea? Que el principal toma un rol de líder comunitario que no procede en tiempo, ni lugar, ni atención. Aceptar un rol en esa situación se sale de lo que es el tiempo, el lugar y la atención debida. Porque la energía de ese principal debe ser volcada a la decisión que incumbe a su mamá de vida o muerte. Entonces, ese principal
toma un rol de líder comunitario y ya decimos que no procede en tiempo ni lugar. Y el principal acepta ese rol de líder comunitario y de meterse en una situación de mala muerte con el maltratador y con el descalabrado y con todo eso, pues en detrimento de su obligación natural de hijo. El hijo, por naturaleza, debe ser protector de la mamá. Eso es el instinto natural del hijo. Lo otro son roles. Líder comunitario es un rol que te han puesto otros hombres, por no mencionar el origen del ministerio, que no procede, pero que quien levanta este principal es un pastor que se fue con una yerna, con una nuera se dice, ¿no? Con una nuera. Entonces, claro, el mayor pecado es dejar la obligación natural del hijo, que es proteger a la madre, y ponerte en conversaciones marginales y en roles que no te pertenecen ni en momento, ni en lugar, ni en ocasión. Bien, entonces ese es un caso, ¿no? Un caso de aceptar roles en detrimento de lo que es familia. Los roles estropean mi relación familiar, es lo que queremos mostrarles. Por ejemplo, otro ejemplo, esto es muy recurrente en las relaciones de pareja, sobre todo al principio cuando se casan: hija que se separa del marido buscando amparo en casa de su padre, ¿verdad? Se lleva mal por lo que sea con el marido y se va de nuevo a casa de su padre. Y el padre, adopta el rol comunitario. ¿Qué rol comunitario? El no dar que hablar dentro de la comunidad religiosa. Son casos que hemos vivido nosotros, que nos hemos criado en comunidades religiosas. Entonces, el padre falla al adoptar el rol comunitario de no dar que hablar, porque con ese rol de no dar que hablar traiciona a su hija y la desvalida por completo. La hija busca amparo y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el padre adopta el rol de no dar que hablar y no de padre protector. ¿Entienden, verdad? Ya me van siguiendo. Entonces, ahora, hay roles inconscientes que sin darnos cuenta vamos aceptando. Se filtran, ¿verdad? Luego vamos a hablar de aquel que toman por loco porque es diferente, porque es la oveja negra de la familia, y si ese que es diferente y que le llaman loco se deja permear por esa maldición, pues al final puede sonreír sardónicamente, lo que va a dar lugar a que le sigan llamando loco, propios y extraños. ¿Entienden? Porque se mete inconscientemente en ese rol. Por ejemplo, otro ejemplo, el padre que habla en términos de es un carterista acerca de los más inteligentes dentro de la comunidad. Este es un carterista es un ladrón, ¿vale? Pero este padre de familia, ignorante, hace ver que lo más inteligente de la comunidad es un carterista, es un ladrón. ¿Qué gana con ello? Que ahora el hijo que lo escucha se quiere meter en el rol del inteligente. Y entonces se hace un delincuente y está frecuentemente preso. Esta es la consecuencia de los roles asignados, aún inconscientemente. Este hijo inconscientemente ha aceptado el rol de querer ser el inteligente según el evangelio de su papá, que decía que el más inteligente era un ladrón, un carterista. ¿Están entendiendo, verdad? Bien, por ahí vamos. Entonces, la familia, en lugar de comportarse como familia, va aceptando roles. Y estos roles, pues ya hemos mencionado algunos y algunas situaciones, estos roles que se mueven aún dentro de las familias sin necesidad, porque
Ya hemos dicho que la familia no necesita roles, pero estos roles serían el líder fuerte, por ejemplo, el anciano decorativo, que es un anciano que dicen todos que le respetan, pero que al final su opinión no cuenta para nada, porque lo tienen de líder decorativo anciano. El rol de loco, que ya hemos dicho que si se lo cree, que le asignan el rol de loco, puede hacer locuras, si inconscientemente acepta ese rol. El rol de chistoso, el chistoso dentro de la familia, también es un rol, que si se acepta, perjudica también, perjudica, porque el rol del chistoso a lo mejor te va a impedir de comportarte con la seriedad que merece cuando, por ejemplo, una hermana o un hermano necesite ayuda. Porque hay situaciones chistosas y situaciones serias en esta vida. O el rol, por ejemplo, de estresado. Esto es un rol que se acepta también no solo entre las familias, sino, por ejemplo, en los líderes pastorales. El rol de estresado. Finge sobreactividad. Esto lo hacen los pastores. Finge sobreactividad. Es un rol que van adoptando. Este rol le impide que, en el caso del pastor, le impide el servicio real a la comunidad, porque te da cosa hasta de pararte con él, de que se pare contigo, porque dice, si su tiempo es oro, ¿dónde voy yo a hacerle una consulta? ¿Verdad? Porque el pastor estresado finge sobreactividad en el rol, por lo tanto estropea su real servicio a la comunidad. Luego está el rol de mediador burocrático, aquel que en la familia toma o le asignan el rol de que tiene que tramitar todo el papeleo y solucionar todos los papeleos. Rol de mediador burocrático, si lo aceptas estás perdido porque es un calentamiento de cabeza. O el rol también de narcisista dentro de las familias y fuera, que es un narcisista que todo lo desprecia. Se acepta ese rol dentro de la familia que todo lo desprecia. Tú le preguntas por este o por el otro y te dice, este está loco, el otro no está cuerdo y el otro debería estar en el manicomio. Y todo el mundo está loco menos él, porque es un narcisista y todo lo desprecia, ¿verdad? Entonces, todo esto son roles, ¿verdad? Esto es muy dramático de lo que estamos hablando porque implica grandes dramas dentro de las familias, porque cuando, por ejemplo, dentro de una etnia, el padre acepta un rol por encima del padre y larga a su hijo porque está casado con una que no es de su etnia, y sin embargo el mismo padre alcahuetea a una hija que está casada con un traficante, pues realmente está matando la relación con su hijo y está matándose a sí mismo como padre. Ese pesar ya le va a quedar toda la vida, porque ha excomulgado a su hijo por casarse con una fuera de la etnia y sin embargo recibe a la hija que está casada con un traficante. Son situaciones muy dramáticas, esto de confundir, de meterte en el rol sin tener necesidad, porque el padre debería recibir, aceptar, conversar, compartir con el hijo y que el hijo le diera su visión y el padre, si es verdad que ama a la mujer, que ama, sea de la etnia o fuera de la etnia, el padre debería ofrecerle lo mejor para el hijo, si en verdad se estima como padre. Pero el problema es que no se estiman como padres, sino que quieren los roles, prefieren los roles de los roles que son una artificialidad, porque eso es social, los roles son sociales y no naturales, intrínsecos de lo que es un padre, de lo que es un hermano. Entonces todos estos roles acaban desembocando en un entendimiento de casta. El caso más sangrante es el que hemos dicho. El padre que por encima de padre quiere tomar el rol de darle largas a su hijo, de no recibir a su hijo porque está casado el hijo con una no de la etnia, ¿verdad? Y sin embargo recibe a la hija que está casada con un traficante. Esto acaba propiciando todos estos roles que hemos estado hablando,
esto acaba propiciando un sentimiento y una vivencia, un modo de ser de casta, de casta. Ahora, ¿cómo funcionaba la casta? Para ver lo que es la vida hoy, echemos un vistazo atrás. La casta, que esto parte del hinduismo, sobre todo, hacía hincapié y hasta el día de hoy en las castas, en la casta se movían los sacerdotes y la sangre noble. Los sacerdotes son fácilmente transitables o transmitibles al día de hoy porque esos sacerdotes serían los líderes religiosos actuales. Y esa sangre noble sería el aristócrata también occidental, sería un paralelo con esa casta de sangre noble o nobleza, el aristócrata occidental, que dice que tiene linaje, rancio abolengo o lo que quiera esgrimir. Dentro de esa sangre noble, dentro de esa nobleza, se movería también un estatus por bienes materiales en Oriente. Esto ya no en Occidente, aunque también, porque Occidente se movería más bien por la aristocracia, pero la sangre noble o de que es superior su linaje a otro, que esto ha derramado mucha sangre en la historia de la humanidad, sería por un estatus, por adquirir un estatus, el venderse de que tienes una sangre más noble que otro, o que otra etnia, o que otra nacionalidad, sería a fin de ganarse un estatus por bienes materiales, ¿vale? Esto sobre todo se hace en Oriente, sobre todo en la India. Entonces, se toman por sangre noble o aristócratas, si lo miráramos por Occidente, según la base de los bienes materiales que tiene, ¿verdad? Esto les concedería un estatus dentro de la casta. Ahora, esto es profundamente anacrónico porque esto se movió en lo que es la sociedad estamental política de Europa, por ejemplo. Y si hacemos una mezcolanza entre la Europa medieval o feudalista de esa sociedad estamental política y el hinduismo, nos encontramos con la realidad actual. Entonces, en esa sociedad estamental política, fíjense lo que es al día de hoy, porque creemos que las cosas no afectan al día de hoy, pero claro que afectan. La sociedad estamental política no permitía un matrimonio interclasista. Entonces, aceptar roles en lugar de comportarte como familia, lo que hace es que no quieren permitir, porque se meten en una sociedad desfasada totalmente, que no permite el matrimonio interclasista. Y entonces toman a como hacen en la India, a otras castas o a otras familias como intocables. Es decir, no te puedes mezclar con ellos porque son de un rango inferior, de una casta inferior. Y esto les enseñan a los hijos. Y entonces, para ellos son intocables en esta sociedad estamental totalmente desfasada, pero que llega al día de hoy porque esto se produce todavía en el siglo XXI. Entonces, estos intocables, por ejemplo, serían en lo que nosotros podemos hablar, por ejemplo, una casta que se tiene por superior, como hemos dicho antes, serían los sacerdotes, lo que hoy son líderes religiosos. Ahora, si un líder religioso tiene una hija, por supuesto, no va a dejar que se case con un chatarrero, que es un rango inferior y una casta inferior a aquellos que se tienen por sangre noble o sacerdotes, ¿verdad? Entonces, los chatarreros ya serían intocables, esos ni tocarlos, ni mirarlos siquiera. De hecho, en la India, por ejemplo, un rango inferior no puede alzar su mirada a mirar ni siquiera a alguien de supuesto rango superior. A cómo están las cosas, esto pasa al día de hoy. Los intocables serían, por ejemplo, los chatarreros, comparados a los religiosos
o en el caso de mi etnia, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes serían de rango superior, de estatus superior, y los chatarreros de rango inferior. Con lo cual, aún en el gremio habría diferencias, porque el gremio de los vendedores ambulantes nunca se mezclaría con el de los chatarreros. Por ejemplo, estos son castas que funcionan al día de hoy. Y también los intocables, al día de hoy, somos los estigmatizados sociales, aquellos a los que nos ha estigmatizado la sociedad con una etiqueta de enfermos o de enfermedad de algún tipo, ¿verdad? Esto ya te estigmatiza socialmente dentro de la etnia, de la comunidad o de lo que la gente entiende como casta, y este estigma social también te hace aparecer dentro de esas castas como inferior o intocable siquiera, intocable, por muy guapo que seas, no hay quien se case contigo. Entonces, es una maquinaria funcionalista de las castas. Esto, como decimos, funciona al día de hoy y se aplica al día de hoy. Ahora, ¿con qué base? Con una base teológica. Ya hemos explicado que los actuales teólogos o pastores son aquellos sacerdotes que se creían mejores dentro de la casta, ¿verdad? Entonces, estos líderes comunitarios o religiosos se servían de la teología para amenazar. En el caso de la India, se amenaza todavía al día de hoy con la reencarnación a la baja si no se respeta la tradición. Es decir, en la India, si no eres respetuoso con la tradición, dícese, respetar que tú eres inferior y que el superior va a ser superior a ti de toda la vida, ¿verdad? Si no aceptas eso, si no te metes en esa tradición, entonces en la India te amenazan con una reencarnación a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres un hombre, pues si no respetas la tradición, puedes ser reencarnado en ¿qué te digo yo? En un perro, o en un caniche, o en un perro salchicha, ¿no? Entonces, de esto se valen teológicamente en las castas, sirviéndose los líderes comunitarios religiosos de estas amenazas teológicas. En el caso de Occidente, en el caso que nos toca a nosotros, pues amenazan que si no respetas la tradición, te viene el infierno cristiano. Vas a ir al infierno a parar. Si no respetas la tradición de hombres y si no te crees lo que te digan en cada religión, en cada denominación, ¿verdad? Si no tomas lo que te dicen en las denominaciones religiosas como la misma palabra de Dios cuando no lo es. Entonces, si no cumples con esa tradición, te amenazan teológicamente los de las castas, los líderes comunitarios, con el infierno. Es la misma mecánica, es el mismo la misma funcionalidad infernal, una maquinaria de las castas. Y esto es un poco acerca de las castas, los roles y las familias. Y ya pues despedimos declarándoles lo más importante, como hemos empezado diciendo: el marido no necesita meterse en ningún rol, el hermano no necesita meterse en ningún rol, el padre, la madre no necesita meterse en ningún rol porque les sobran los roles, porque eso viene con lo que es naturalmente la verdadera familia. El padre se tiene que comportar protegiendo a los hijos respetando al padre, la mujer respetando al marido, el marido siendo compatible y ayudando a la mujer en todo lo que pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, shalom a todos, besos y abrazos, shalom, shalom.